Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos. Ya estamos 13 de noviembre de 2019. Bienvenidos a este su espacio informativo en el canal de las Américas, NTN 24. Soy Ruth del Salto y aquí empezamos la mañana hablando de una Bolivia sin Evo Morales. Mi compromiso es devolver la democracia al país, la tranquilidad al país. Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia y nunca más se les robe el voto. Ella es la nueva presidenta de los bolivianos, ha salido al balcón del Palacio de Gobierno en Bolivia. Esto luego de 2 días de acefalía tras la renuncia de Evo Morales, que inició su exilio en México. La senadora Jeanine Áñez ha asumido como la nueva presidenta de los bolivianos, ha aplicado el mecanismo de sucesión, afirmó que va a llamar a elecciones lo más pronto posible. A pesar de su anuncio, la inestabilidad política persiste en el país, en donde se ha vivido otra jornada de máxima tensión en las calles. Lo hizo frente al plenario, ahí la vemos a la señora Áñez, la presidenta Áñez, de ambas cámaras, al que no ha asistido la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo, más de Evo Morales. Áñez ha afirmado que ante la ausencia de Morales asumía de inmediato la presidencia del Estado prevista por el orden constitucional. Se ha comprometido a asumir todas las medidas para pacificar al país. ¿Ella quién era? Era la segunda vicepresidenta del Senado, escaló por este mecanismo que establece que tras la renuncia del presidente debe asumir en la línea sucesoria el vicepresidente, el titular del Senado o el jefe de diputados, y recordemos que todos ellos renunciaron a sus cargos en los últimos días. De corto tiempo, porque los bolivianos merecen vivir en... Y luego de esta proclamación de la senadora Jeanine Áñez, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien ya cumple su primer día de exilio en México, se ha referido sobre esta posesión. Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia, sin quórum legislativo, rodeado de un grupo de cómplices y apañado por FFA y policía que reprime al pueblo. Vamos a conocer un poco más sobre la nueva presidenta, la presidenta interina de los bolivianos, qué ha sido de ella. Va a ser la encargada de llevar a cabo este proceso de transición en el país. Jeanine Áñez, una política, tiene 52 años de edad. Vamos a poner inmediatamente sus referencias. Fue asambleísta constituyente entre los años 2006 y 2008. Además, integra el opositor Partido Unidad Demócrata. Áñez ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa al momento de las renuncias del presidente Evo Morales, la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados también. Asumió como líder del Legislativo horas después y era la primera en la línea de sucesión para ocupar este cargo en el país. Las Fuerzas Armadas ya se han pronunciado al respecto. Las de Bolivia han otorgado la capacidad absoluta y reconocimiento a Jeanine Áñez como la presidenta interina del país, quien fuera la senadora de la oposición. Ha asumido este poder temporalmente. La designación ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional también, que explicó que el funcionamiento del órgano ejecutivo no debe verse suspendido. Ha agregado también que pese a la renuncia de diputados del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, Áñez era la segunda en la línea de sucesión, debía asumir de inmediato la presidencia. Sin embargo, lo dicho, la incertidumbre política se mantiene y la agitación social también en las calles de Bolivia. Ahí vemos los choques que se registraron anoche entre la policía y partidarios del expresidente Evo Morales. Esto sucedió en La Paz.
Los enfrentamientos han ocurrido luego de que la vicepresidenta del Senado, la señora Áñez, haya sido proclamada como la nueva presidenta interina de la nación. Los manifestantes han lanzado piedras a los uniformados, ellos a su vez pues, han respondido con gases lacrimógenos. Algunas personas, todavía no hay un número, se habla de docenas de personas detenidas por parte de las autoridades. Y el Pleno del Consejo General de la OEA ha debatido la crisis que se mantiene todavía en Bolivia. Durante la sesión ha sido presentado el informe de la misión de verificación a estas elecciones cuestionadas, elecciones presidenciales. La misión encontró graves irregularidades, se mantiene en esa versión, en el sistema de cómputo, actas y la cadena de custodia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que sí hubo un golpe de Estado en Bolivia y que se dio el 20 de octubre. Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Esta forma de autogolpe no es algo nuevo. Ya lo había intentado Milosevic en Serbia, así como otros países en el continente africano y en este. Debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe, hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral. Por su parte, Estados Unidos también ha reconocido a Áñez como la presidenta interina de Bolivia. El gobierno de Donald Trump reconoció a la senadora opositora como la presidenta de los bolivianos tras la renuncia de Evo Morales. Lo ponía por Twitter el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado. El presidente interino del Senado, Áñez, asumió las responsabilidades del presidente interino de Bolivia. Esperamos con interés trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones libres y justas lo antes posible, de acuerdo con la Constitución. Nos acompaña desde Bolivia el analista político Jorge Dulón. Un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24 para todo el continente americano que nos está viendo. Gracias por estar aquí. Un saludo cordial, Ruth, a ti y a todas las personas que nos están observando. ¿Qué ha transcurrido en las últimas horas? Ya sabemos, pues, la posesión de la presidenta interina de los bolivianos. Sin embargo, como lo reportábamos y los veíamos en esas imágenes, la inestabilidad política persiste y también la agitación social en las calles. Los seguidores de Evo Morales, que no están de acuerdo con que haya renunciado y que se haya ido finalmente a México, hablan de un golpe de Estado. ¿Qué va a pasar en las próximas horas con respecto a eso? Se decía que con el movimiento de Evo Morales se iba a evitar, según lo dijo él, un derramamiento de sangre. Sin embargo, pues la violencia se mantiene en las calles. No, sí, efectivamente, Ruth, estamos viviendo un clima todavía tenso desde un punto de vista político y social en Bolivia, pero la nueva presidenta tiene el gran desafío de rápidamente poder nombrar a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral para que de esta manera se restituya el órgano electoral que está acéfalo. Como todos sabemos, las autoridades que estaban antes en ese órgano están ahora detenidas en su mayoría, y ahora hay que restituir este nuevo poder del Estado, este cuarto poder del Estado boliviano, para que a partir de ellos se puedan desarrollar todas las actividades y acciones que merezcan una nueva elección, como te decía, en un tiempo corto. Y paralelamente se debe coordinar con la policía y las Fuerzas Armadas para poder evitar conflictividad o mayor conflictividad desde justamente los movimientos sociales, entre comillas, que son afines al movimiento socialismo. Esto, por supuesto, debe ir acompañado también de una capacidad de diálogo que debe tener este nuevo gobierno de la presidenta Áñez,
que debe comenzar a hacer entender a estos movimientos sociales qué es lo que ha significado para empezar la transición democrática y qué es lo que ha ocasionado la salida de Morales, que tiene que ver justamente con lo que tú mencionabas en la nota. Tiene que ver con un fraude reconocido por la comunidad internacional, un fraude reconocido por la Organización de Estados Americanos, que hace pensar que el golpe, como lo decía Almagro, no se ha dado desde la oposición boliviana, sino se ha dado desde el propio presidente Morales y su gobierno. Por eso podemos saber que esto es un autogolpe. Hablando de esta etapa de transición que usted ha mencionado, que va a tener la presidenta interina, cuando hablamos de estos encargados, interinos, estos mandatos encargados o interinos de corto tiempo, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cuál va a ser la facultad que tiene la senadora, ahora presidenta, además, la señora Áñez? ¿Y cuán cercana a los seguidores de Evo Morales se la puede ver? ¿Por qué? Porque en su discurso de bienvenida dijo: no vamos a dejar que nunca más nos roben el voto, vamos a llamar a elecciones lo más pronto posible. Sin embargo, como usted bien lo ha citado, pues debe haber en la etapa de transición una etapa de acuerdos y de diálogo. ¿Cómo la ve usted a la señora Áñez, a la presidenta de los bolivianos, con respecto a esto? Sí, primero, Ruth, lo que hay que decir es que Áñez es la presidenta constitucional de Bolivia y por lo tanto tiene que cumplir el periodo constitucional que termina el 21 de enero en Bolivia. Lo segundo es que en esa línea, como mencionábamos, tiene el objetivo fundamental de lograr que las elecciones sean convocadas en un tiempo muy, muy corto, menos de 60 días. Y a partir de eso, restablecer la institucionalidad del órgano electoral, pero sobre todo, como mencionabas, poder tener la capacidad de negociar, de dialogar con la ahora oposición del movimiento al socialismo. Si no logra esto, van a haber definitivamente problemas, porque la Asamblea Legislativa, no hay que olvidar esto, debe funcionar. La Asamblea Legislativa además está compuesta por una mayoría de autoridades del movimiento al socialismo, tanto diputados como senadores. Entonces, la senadora y ahora presidenta Yáñez debe tener la capacidad de poder incidir ante ahora su oposición para poder legislar o por lo menos desarrollar una herramienta legislativa fundamental que tiene que ver con una ley corta que establezca todos los mecanismos necesarios para elegir y seleccionar a los nuevos vocales, no de la manera tradicional como establece la norma electoral, sino más bien establecer una manera mucho más efectiva, mucho más rápida, que nos permita tener elecciones, reitero, en menos de 60 días. ¿Y estas elecciones, quién cree usted que se perfila o se perfilan como candidatos? Bueno, en realidad hay candidatos ya casi naturales, Ruth, ¿no? Como por ejemplo, pienso en Carlos Mesa, justamente, que ha sido el segundo, ¿no?, en las elecciones del 20 de octubre del 2019, pero seguramente van a ir emergiendo nuevos líderes, tal vez es posible que pueda animarse a participar en estas elecciones el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, puede animarse también a acompañarlo, eso ya se analiza en los pasillos bolivianos, ¿no? El presidente del Comité Cívico de Potosí, Pumari, que lo ha acompañado permanentemente en las movilizaciones cívicas a Camacho. Y bueno, hay otros líderes también de la oposición que seguramente van a querer participar, no sin antes poder desarrollar una negociación también y un diálogo con el resto de los líderes de la oposición. Yo creo que es fundamental que haya este diálogo para poder desarrollar ciertas alternativas para el voto que sean coherentes y consistentes con lo que está pidiendo la población boliviana en términos de resultados y sobre todo en términos de reinstitucionalización y de pacificación del país. Vamos a agradecerle. El señor Jorge Dulón, él es analista político, ha estado con nosotros desde Bolivia. Gracias, un buen día para usted, buen miércoles. Gracias, Ruth, igualmente, un abrazo. Evo Morales, el citado expresidente de Bolivia, llegó ayer a territorio mexicano, luego un periplo largo que tuvo que hacer para pedir autorización, según lo describía el canciller mexicano, de algunos países de la región. Finalmente, pues ya llegó a México, va a pasar ahí, no se sabe, indefinidamente, tiene asilo político, puede aplicar en calidad de refugiado
también lo ha dicho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció darle este asilo. Decían para salvaguardar la integridad, la seguridad de Evo Morales. Así transcurrió su llegada a Ciudad de México. A las 11:09, hora de Ciudad de México, el avión militar facilitado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que trasladó a Evo Morales, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El canciller de México, Marcelo Ebrard, fue el encargado de recibir al político boliviano. Evo Morales saludó a los periodistas asistentes antes de descender de la aeronave. Una vez en tierra, saludó al jefe de la diplomacia, con quien intercambió unas cortas palabras. Sonriente, Morales caminó entre los reporteros, quienes lo saludaron esperando una declaración que no llegó hasta después de que Ebrard le diera oficialmente la bienvenida. Y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan. Evo reiteró ser víctima de lo que él insiste en calificar como un golpe de Estado en su contra. El nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Morales agregó que pese a estar en el extranjero se mantendrá activo en la política. Mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse. Luego de sus declaraciones a la prensa, Morales abordó un helicóptero en el que fue trasladado a un destino desconocido por razones de seguridad. López Obrador se apunta con esta decisión de acoger a Evo Morales, una medida determinante en la región. ¿Esto va a tener réditos o costo político? Esta es la pregunta que le trasladamos inmediatamente al expresidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Guadalupe Acosta nos acompaña a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Un buen día en México. Un buen día a todos tu auditorio, un gusto saludarte. ¿Cómo ve usted lo que ha hecho el presidente López Obrador? Le ha dicho a Evo Morales, eres bienvenido en mi país. El canciller, pues con los brazos abiertos el día de ayer, lo recibía y decía, tratamos de que la seguridad del expresidente de los bolivianos, que estaba en riesgo en su país, pues aquí él obtenga esa paz, esa tranquilidad, al menos por ahora, luego de estas 3 semanas de agitación social en Bolivia. Bueno, pues México tiene una larga tradición de dar asilo político a ciudadanos de todo el mundo. Es nuestra tradición y yo soy de los que comparto que se haya permitido el asilo político a Evo Morales y a su comitiva en nuestro país, independientemente de que tengo diferencias con las actitudes que Evo tomó al no convocar a la segunda vuelta electoral en Bolivia, como había sido el resultado de las elecciones. Él no ganó con más de 10 puntos porcentuales entre el primer y el segundo lugar, como lo establece su norma electoral, y por lo tanto lo que correspondía era hacer una segunda vuelta. Y esa parte lamento que no haya él actuado conforme a su propia normativa que tienen. Pero de ahí a que nosotros no permitamos el asilo político a alguien que evidentemente corría riesgo su seguridad, vimos acá en México y en todo el mundo cómo se introdujeron a su domicilio particular, sin orden judicial, y cómo se estaba en riesgo su vida. Bueno, en México se nos pide asilo, nosotros no podemos decir no, y en esa parte comparto la decisión del presidente de la República de corresponder a nuestra tradición de ser un asilo político que no implica aval alguno a quien solicita asilo, sino que corresponde a una decisión que siempre hemos tenido con todos quienes han querido venir a México, quien abre su casa
para que aquí puedan llegar y estar seguros. Los mexicanos ven positivo, más allá de los problemas propios de seguridad, de la política pacifista que ha emprendido el gobierno de AMLO con los carteles criminales, los problemas graves que se han dado en los últimos días, que han puesto pues en tela de duda esta política de seguridad implementada desde el gobierno. Le pregunto, ¿los mexicanos están de acuerdo con que se dé este recibimiento al expresidente de los bolivianos? En general. Las encuestas recientes estiman una polarización también en este. Correcto. Aquí en México prácticamente la mitad de la población está de acuerdo y la otra mitad no está de acuerdo. México también tiene sus problemas, está muy polarizado. Yo soy un opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo soy y lo manifiesto permanentemente. Pero en este caso particular, yo lo acompaño en la decisión de abrir nuestro país a quien solicita asilo y que ayude a salvar una vida. Y además creo, fíjese usted, que si hubieran detenido a Evo Morales en Bolivia, o hubiera perdido la vida Evo Morales en Bolivia, la situación de ese país todavía sería mucho más difícil. Yo creo que Evo esté sano y salvo fuera del país ayudará a que nuestros hermanos de Bolivia puedan resolver de manera pacífica y democrática la crisis que hoy están viviendo. No hubiera sido bueno para nadie, y menos para ellos mismos, que Evo hubiera perdido la vida o estuviera detenido. La polarización sería mayor. Entonces, yo siendo opositor de Andrés Manuel, sí respaldo la decisión de que nuestro país hiciera honor a su larga tradición de sin introducirnos en la vida interna de ninguna otra república, abriéramos nuestra casa para quien quiso venir aquí. En eso yo lo respaldo. Vamos a agradecerle. Ha estado con nosotros Guadalupe Acosta, expresidente nacional del PRD, desde México, hablándonos sobre la postura del presidente López Obrador. A pesar de ser opositor, ha dicho, pues está de acuerdo con lo procedido con respecto al exmandatario de los bolivianos, Evo Morales, que desde el día de ayer está gozando de este asilo político. Gracias. Un buen día para usted, señor Acosta. A ustedes un muy buen día y un abrazo a todo su pueblo también. Pasamos ahora a Chile, porque este país pues tampoco está en calma. Ha sido escenario de protestas antigubernamentales. Estas son las últimas imágenes. El presidente Sebastián Piñera ha hecho un llamado a un acuerdo por la paz, por la justicia, por una nueva constitución. Luego de una extensa reunión que mantuvo en el Palacio de la Moneda, él se ha comprometido a judicializar a los responsables de cualquier tipo de acto violento, de los disturbios también durante las movilizaciones. Sus declaraciones tuvieron lugar después de una jornada de paro general que fue marcada por multitudinarias manifestaciones, incendios, ahí vemos saqueos y enfrentamientos entre los opositores a Piñera y los carabineros. Esto se dio en varias ciudades del país. Una violencia que nos ha causado tanto daño y que también condene con la misma fuerza a todos quienes, directa o indirectamente, la impulsan, la avalan o la toleran. Un acuerdo por una nueva constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita. Último minuto. NTN 24. Vamos con esta noticia de último minuto en Brasil. Partidarios del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, han ingresado esta mañana en la Embajada de Caracas en Brasilia. Van a ocupar parcialmente el recinto. Un portavoz de la policía ha dicho que representantes de Guaidó y del régimen de Maduro se encontraban dentro de las instalaciones tratando de buscar una solución pacífica. Hay un portal que ha difundido estas imágenes
de los exteriores de las oficinas diplomáticas. El incidente se produce en momentos en que Brasilia acoge la cumbre de los BRICS. Este es un grupo del que forma parte las economías emergentes de Brasil, está Rusia, está India, China y Sudáfrica. El ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Brasil, Tomás Silva, ha reiterado que funcionarios de la Embajada del régimen han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino y han entregado la residencia y las oficinas a la representación de Juan Guaidó. Buenos días, Venezuela. Mi nombre es Tomás Silva, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Brasil. El día de hoy, funcionarios de la Embajada reconocieron al presidente interino, al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y nos hicieron entrega de la residencia y de las oficinas de la Embajada de Venezuela en Brasil. Estamos felices, estamos contentos, la dignidad vuelve, la dignidad está con nosotros y esto no es más que un incentivo para que el 16 de noviembre, así como en Brasil cesó la usurpación, cese la usurpación en Venezuela. Vamos bien porque estamos juntos, sigamos nuestra ruta, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Estamos juntos. Ya el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, acaba de publicar un video en el que su encargado de negocios en Brasilia, acompañado del personal de la embajada, da este mensaje. Nos encontramos en la sede diplomática de la Embajada de Venezuela en Brasil. Queremos denunciar que el día de hoy fue asediada nuestra embajada. Ciudadanos irregulares irrumpieron en el territorio sagrado venezolano y se encuentran dentro de nuestras instalaciones. Me encuentro aquí con el general Barroso, adido militar venezolano, con el diputado Pablo Pimenta del PT, representante de la Cámara de Diputados de Brasil, y queremos dejar fe, estamos con el embajador Glauber, también del PSOL, y queremos dejar constancia que nosotros estamos irrestrictamente en pie y en respaldo del gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a ahondar más adelante, mientras vaya saliendo información, lo que sucede en Brasilia con los representantes de Juan Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro. Mientras tanto, hablamos sobre la noticia del momento en Estados Unidos, este proceso del impeachment al presidente Donald Trump, que entra en una fase televisiva. ¿Por qué? Porque va a ser pública y va a ser transmitida por televisión en directo desde el Congreso. Va a haber testimonios de personas clave con respecto a esta acusación que se le hace al presidente de Estados Unidos, que investiga al mandatario si presionó o no al presidente de Ucrania para investigar el entorno de su posible rival demócrata. Estamos hablando del ex vicepresidente Joe Biden, ahora también posible candidato por el Partido Demócrata. Desde el lugar de la noticia en el Congreso está Emiliana Molina reportándonos lo que va a suceder en las próximas horas. Hay testimonios relevantes. Emiliana, adelante. Así es, Ruth, tú lo has dicho. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un día histórico aquí en la capital estadounidense. Desde las horas de la madrugada, tipo 5:30, 6 de la mañana, llegaron personas americanas, estadounidenses, para hacer la fila que ven a mis espaldas. Estamos ya en este momento al final de la fila. Todas estas personas están esperando para lograr ingresar a esta audiencia pública que, como mencionabas, inician el día de hoy. Es primera vez que se llevan a cabo testimonios que tendrán pues directo acceso todos los americanos para poder escuchar exactamente qué es lo que tienen que decir. Testigos como William Taylor y George Kent, que ya han testificado a puerta cerrada, pero que testificarán el día de hoy. Por otro lado, se espera que estas audiencias se lleven a cabo por las próximas 2 semanas, mientras tanto en el Comité de Inteligencia, y después de eso se llevarán a cabo en el Comité Judicial, donde ahí se redactarán los artículos del juicio político. Vamos a hablar acá con una de las estadounidenses que está en la fila y nos va a decir exactamente por qué llegó acá el día de hoy. Tell me why you're here. Dime por qué estás aquí el día de hoy, por qué piensas que esto es importante. Bueno, yo pienso que esto es histórico, es lo que está pasando delante de nosotros, y yo creo que también depende de cada ciudadano poner atención y ver qué es lo que está ocurriendo.
y bueno, ya sabes, poner atención en lo que está en curso. ¿Y qué buscas aquí en las audiencias? Bueno, yo simplemente creo que estoy buscando más información con relación a la situación en Ucrania y saber cómo el país se va a mover hacia adelante con respecto a esto. Muchas gracias. Una persona más, un estadounidense por acá, por este lado. How are you? Tell me ¿Cómo why you're estás? here Dime today por and qué why estás you think aquí el it's día de important to hoy, be por qué es importante estar aquí. Bueno, Yo he viajado muchas millas para estar aquí. Vengo desde Tennessee y vine básicamente porque sé y siento que las normas y las instituciones de todo nuestro país de manera conjunta debe ser respetado y está en riesgo. Y también siento y pienso que es la mejor forma de que la democracia y nuestros fundadores sean respetados. Cuando pensamos con relación a las soluciones que tenemos el día de hoy y vemos a un presidente y también todo lo que está pasando. Bueno, ¿qué piensas que el hecho de que las audiencias sean públicas? Bueno, pues yo pienso que es correcto, está muy bien porque es una parte de la historia que está basada en los hechos y ahora es muy bueno de que sea pública porque podemos entenderlo mejor. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen algunos testimonios de unas de las personas que están en la fila esperando para poder ingresar a estas audiencias con el apoyo técnico de Henry Guevara, mi camarógrafo. Estamos viendo lo larga que es esta fila. Las autoridades hace solo minutos nos estaban pidiendo, de hecho, que regresáramos aquí a la parte de atrás para no estorbar en los pasillos, pues tienen que mantener esta vía completamente despejada en caso de cualquier emergencia. Estas audiencias se espera que inicien alrededor de las 10 de la mañana, en la próxima hora y media, así que tendremos todos los detalles de lo que se lleve a cabo aquí en esta sala y en este día histórico desde Washington. Ruth, estamos en directo desde el Capitolio. Regreso con ustedes. Vamos a agradecerle a Emiliana por ese reporte desde Washington. Más adelante haremos contacto con ella. Estas audiencias que van a durar aproximadamente 4 horas se tiene previsto. Revisamos otras noticias del mundo. Una serie de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza deja un trágico saldo de 22 muertos. La violencia ha estallado cuando Israel bombardeó la casa de un líder del brazo armado del movimiento palestino Yihad Islámica, causándole la muerte. Desde entonces han continuado estos bombardeos en varios puntos de la franja en respuesta también a los más de 250 cohetes que han sido lanzados hacia territorio israelí, sin causar víctimas. Israel afirma que la casa es un cuartel general militar, pero no lo es. Esta es una casa de 3 pisos con 8 residentes. Dicen que es una casa militar, pero estos judíos son mentirosos. La policía española desconoce el paradero de Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, que fue pedido en extradición por Estados Unidos. Los agentes que fueron a su vivienda en Madrid para detenerlo no encontraron a este hombre conocido como el Pollo Carvajal, quien a inicios de este año declaró que desconocía al régimen chavista y reconocía a Juan Guaidó como presidente interino. Es requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. En Cataluña, la policía ha disuelto una manifestación de separatistas que bloqueaban desde el día lunes la autopista que comunica esta región de España con Francia. En la zona se han reportado desórdenes públicos. Recordemos que Cataluña ha sido sacudida por masivas protestas en rechazo a la reciente condena de líderes separatistas que promovieron aquel referéndum independentista unilateral en el año 2017. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha sido confrontado por varias personas cuando visitaba un área que estaba inundada en el sur de Inglaterra. Los residentes cuestionaron la presencia del líder conservador en esta zona, han rechazado además la ayuda que él les ha brindado en medio de la emergencia ocasionada por las lluvias. Se tomó su tiempo, ¿no, Boris? ¿Dónde ha estado? Bueno, hemos estado en esto las 24 horas del día. ¿Hay algo en particular que les gustaría que hiciéramos? No. Y esto sucede en Venecia.
La turística ciudad italiana de las embarcaciones y de los canales presenta el nivel más alto de agua en 50 años. La subida de la marea ha alcanzado el metro con 85 centímetros. Ahí vemos zonas comerciales, peatonales, que han resultado inundadas. La reconocida Basílica de San Marcos también sufre las consecuencias de esta inundación. En Australia, la emergencia por incendios forestales continúa. Se resumen en esta imagen que se hizo viral. Es un pájaro nativo posado sobre un árbol en una zona afectada por las llamas. Socorristas han confirmado que miles de animales han sufrido por el fuego que se extiende por varias regiones. Un helicóptero que apoyaba las labores para controlar las conflagraciones en el nororiente del país se estrelló. De estas noticias que se conocen sobre los incendios, el piloto logró escapar con heridas leves. En Corea del Sur denuncian que un río cerca de la frontera norcoreana fue contaminado con sangre de cerdo. Estos cerdos que fueron sacrificados, según dice Corea del Sur. El video que ha sido grabado por activistas muestra un río teñido de rojo. El agua de lluvia ocasionada por las fuertes tormentas en la zona trajo la sangre hasta el afluente. En septiembre pasado, Corea del Sur elevó su alerta de enfermedad animal al nivel más alto después de su primer brote de peste porcina africana mortal. Nos enlazamos inmediatamente a la habitual matutina que da el presidente de los mexicanos. A esta hora se refiere a la llegada del expresidente de Bolivia, Evo Morales. A el conocimiento de la historia, al civismo. Hicieron mal estos neoliberales con quitar la carrera, la materia de civismo. Son procesos importantes. Y nosotros nos vamos a continuar con esa política. Lo demás es realmente menor y mezquino. Que quién paga los gastos, que por qué se les da casa y alimentos, digo, y cosas por el estilo, ¿no? Que demuestran pues una actitud muy elemental, muy propia del conservadurismo, ¿no? Y cuando hablo del conservadurismo, no es que estén en contra mía, de Andrés Manuel. Están en contra de la idea, de lo que represento. Y así es también. No es en contra de la persona, es lo que representa por su manera de pensar, por su forma de ser. Por eso hablo de que si es un asunto político y que existe el pensamiento conservador y son de determinada forma y con matices y de acuerdo a las características de cada pueblo, porque hay unos que actúan de una forma y otros de otra, pero por lo general así es en el mundo, O sea, tanto en el pensamiento liberal como el pensamiento conservador. Entonces, no extrañarse de esto. Ayudan estas cosas, ¿saben a qué? A que emerja lo que está oculto. Por ejemplo, el racismo. Se oculta.
Pero hay veces que sale, porque está ahí. Yo recuerdo un intelectual, bueno, una gente preparada que escribía en un periódico y hacía sus textos, y en una ocasión puso esta expresión de que no era culpa de el indígena, utilizó otro término todavía más despectivo, sino del que lo hace compadre. O sea, la expresión más racista que puede haber, o de las más racistas que puede haber. Estoy hablando de un intelectual. Pero además, supuestamente de izquierda. Y ahí está el racismo. Pues es que eso siempre ha existido. El presidente Juárez lo trataron muy mal, al mejor presidente que ha habido en la historia de México, indígena zapoteco. ¿Qué hacían los conservadores? Las mujeres, con todo respeto, las que pertenecían a la aristocracia de ese entonces, iban al baño, decían, voy al Juárez. Pero eso ahí está, entonces no desaparece, se oculta. Les voy a contar una anécdota. Cuando era jefe de gobierno, me invita el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haciendo pues todo un relato de lo que significa el racismo. Ha citado la llegada del presidente indígena, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y ha dicho que ve como un timbre de orgullo este asilo político otorgado en México para el expresidente de Bolivia, pero no todos están de acuerdo. Recordemos que la decisión ha provocado una ola de críticas entre políticos de oposición, grupos empresariales y algunos también intelectuales. Vamos aquí a una pausa comercial en la mañana, enseguida volvemos con más noticias, la actualidad internacional para ustedes. Seguimos tratando esta noticia en desarrollo aquí en la mañana de NTN 24. Resulta que partidarios de Juan Guaidó, quien es jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela y además presidente interino, se han apoderado este miércoles de la embajada del país en Brasilia. Esto después de que varios funcionarios chavistas retiraran su apoyo a Nicolás Maduro. Saludamos a Oliver Fernández desde Caracas con las reacciones que se han dado a esta noticia. Por una parte, pues los seguidores de Guaidó, Oliver, dicen que se les permitió el ingreso luego de que los chavistas pues ya no respaldan a Maduro, y ha salido en cambio un representante de Nicolás Maduro a decir no, ellos irrumpieron, ellos entraron abruptamente, aquí nadie es que los dejó pasar así pacíficamente. Adelante con tu reporte. Un buen miércoles para ti, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es. Bueno, Tomás Silva, quien es el ministro consejero de Juan Guaidó en Brasil, pues ha anunciado que las personas que se encontraban en la Embajada de Brasil, es decir, los representantes de Nicolás Maduro, han entregado las instalaciones de manera pacífica. Él ha dicho que reconocen al gobierno interino de Venezuela, al gobierno de Juan Guaidó, y por esa razón pues entregaron las instalaciones. También ha dicho que esto debe servir como impulso, como motivación para que los venezolanos puedan salir el próximo 16 de noviembre en esta manifestación que ha sido convocada justamente por la presidencia interina de Venezuela
en Caracas y que saldrá desde varios puntos de la capital venezolana. Tomás Silva también ha dicho que es importante que, porque cesó la usurpación acá, como en otros países del mundo que han reconocido precisamente a Juan Guaidó. Sin embargo, es importante también destacar, Ruth, que Jorge Arriaza, canciller de Nicolás Maduro, pues ha dicho que estas instalaciones supuestamente fueron tomadas a la fuerza y que hace responsable al gobierno de Brasil por la integridad de las personas o de los representantes de Nicolás Maduro en esta embajada. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Tomás Silva, representante del gobierno interino en Brasil. Buenos días, Venezuela. Mi nombre es Tomás Silva, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Brasil. El día de hoy, funcionarios de la Embajada reconocieron al presidente interino, al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y nos hicieron entrega de la residencia y de las oficinas de la Embajada de Venezuela en Brasil. Estamos felices, estamos contentos, la dignidad vuelve, la dignidad está con nosotros y esto no es más que un incentivo para que el 16 de noviembre, así como en Brasil cesó la usurpación, cese la usurpación en Venezuela. Vamos bien porque estamos juntos, sigamos nuestra ruta, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Estamos juntos. Algunas cosas que se dan y también reacciones. Otra noticia que no podemos dejar de tocar con respecto a lo que se dice en Caracas, el Pollo Carvajal, que se fugó para evitar la extradición a Estados Unidos. Estamos hablando del mayor general retirado, que fue jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro también. Aquí en Estados Unidos lo requiere por el delito de narcotráfico. Estaba en España y desde el día viernes, desde el fin de semana, no se sabe de él. Así es, Ruth. Bueno, no se sabe nada todavía de Hugo Carvajal, jefe, como tú muy bien lo dijiste, de contrainteligencia militar por 10 años con el fallecido presidente Hugo Chávez. Luego también estuvo al mando con Nicolás Maduro. Sin embargo, este viernes se iba a cumplir una orden de extradición por parte de Estados Unidos. Lo fueron a buscar a su casa y no lo encontraron. Y por eso es que se ha dicho que está desaparecido, que se ha fugado. Sin embargo, es importante destacar, Ruth, que el pasado mes de septiembre también el gobierno norteamericano lo había solicitado y esta extradición no se cumplió porque no estaban claros los delitos. Así lo ha dicho las autoridades españolas, que supuestamente no estaba claro, que se estaba solicitando por motivos políticos cuando los delitos supuestamente eran por narcotráfico. En esta oportunidad sí se dio esa orden de extradición. Sin embargo, pues cuando lo fueron a buscar no lo encontraron. Habrá que esperar algunas horas más a ver si se concreta o si hay algún representante de las autoridades españolas y confirma que de verdad se fugó o sencillamente no se sabe si Hugo Carvajal estará esperando para entregarse a las autoridades españolas para luego entonces ser extraditado hacia los Estados Unidos, donde lo están esperando seguramente para que dé detalles sobre bueno, estos delitos que se le acusa, como es el narcotráfico, un delito bueno, que ha sido prácticamente muy difícil en Venezuela, donde varios integrantes del régimen de Maduro pues están siendo culpados desde los Estados Unidos, Ruth. Con esta información vamos a retornar contigo a la mañana de NTN 24. Agradecerte este reporte desde Caracas, Venezuela. Se calienta la cosa en Brasilia, también en Madrid, donde están tras la pista de quien fue representante de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Vamos a pasar del calor ahora a hablar del frío. Porque en Estados Unidos millones de personas enfrentan los efectos de este frente de frío polar que ha hecho descender las temperaturas drásticamente en pleno otoño. 4 personas han sido reportadas ya como fallecidas. En Nueva York particularmente, esta es una de las ciudades que siente los efectos del temporal. Allá está Alejandro Rincón, a menos 2 grados centígrados. Alejandro, buen miércoles para ti. Hola, feliz miércoles para todos. Técnicamente, el invierno no llega aún al hemisferio norte de nuestro planeta, pero por cuenta de un frente de frío ártico, las sensaciones térmicas verdaderamente corresponden a lo que pasaríamos habitualmente en los meses de enero y febrero. Esto es lo que indican los últimos pronósticos del Servicio de Meteorología
de los Estados Unidos, según el cual hay ahora mismo un 70% de la población de la Unión Americana que ha sufrido en las últimas 12 a 24 horas temperaturas que están todas por debajo del punto de congelación. Estamos hablando de por lo menos 70 millones de residentes de los Estados Unidos que ahora están intentando valerse de sus mejores estrategias para no sentir tanto este golpe de frío del Ártico. Juzguen ustedes brevemente incluso la escena que tienen alrededor de mí. Noten la actitud de la gente, que aun cuando este es el momento cuando muchas personas se desplazan a sus lugares de trabajo, de estudio, andan tal vez un poco más lento, café en mano, capas de ropa adicionales, gorro, guantes, poca expiel puesta, dado que justo el efecto más notable en el cuerpo cuando suceden este tipo de fenómenos atmosféricos intensos es que ante el mínimo contacto directo de la piel con ese intenso frío es casi como sientes cuando una aguja entra por debajo de la piel. Es justo por estas condiciones que ahora mismo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York están activos ciertos mecanismos de advertencia, en particular pues para que la gente evite estar expuesta innecesariamente a riesgos que pudieran afectar directamente su salud. Entre tanto, a nivel de los Estados Unidos se han reportado por lo menos 4 fallecimientos, incluso 6 relacionados todos con condiciones directas del frío, algunos por un choque de hipotermia, algunos por incidentes de tráfico que suelen ser los más difíciles en las regiones del país en donde, por ejemplo, hay ahora fuertes caídas de nieve. Para las próximas horas, al menos aquí en la ciudad de Nueva York no hay pronósticos de nieve, pero eso sí, el frío seguirá golpeando con fuerza en esta primera vez del año 2019, pues cuando estamos empezando a sentir estos duros efectos del invierno que ya viene en camino. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, muchas gracias por tu reporte, hablándonos sobre cómo se vive con temperaturas de invierno en pleno otoño. Alejandro Rincón desde Nueva York. Vamos ahora a Miami a hablar de este grupo de exiliados cubanos en Florida. Ellos están dando su versión sobre lo que sucede en Cuba con la visita de los reyes de España a la isla. Dicen que con este viaje la pareja real está dando legalidad, lo legitima al régimen castrista. Paola Serna tiene el reporte y las declaraciones que se han dado hasta el momento. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, aunque la diplomacia española ha dicho que la visita de los reyes a la isla de Cuba tiene, digamos, un tinte institucional, es una visita institucional y no política, esto debido a que se están celebrando los 500 años de la fundación de La Habana, pues aquí en el exilio cubano ha sido vista desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Ellos básicamente lo que alegan es que con esta visita y con el acuerdo firmado el día de ayer de 57 millones de euros, pues básicamente lo que está haciendo el gobierno o la corona española más bien es respaldar el régimen de Cuba, y es por eso que hoy han hecho esta convocatoria para manifestarse frente al consulado español en la ciudad de Coral Gables, esto expresando obviamente el rechazo de la visita de los reyes de España a la isla de Cuba. Al ver las imágenes del rey con el Che detrás, al ver la imagen del rey supervisando la entrega de 57 millones de euros al régimen comunista de Cuba, me entró la más profunda indignación. El objetivo de esta visita es darle un espaldarazo a este régimen terrible en los momentos más sensibles, más agudos que está viviendo la América Latina. Pensamos que esta visita es eminentemente política y es el peor tipo de política. Se tiene previsto que hoy los reyes de España se reúnan con empresarios españoles que tienen negocios en Cuba. También hay prevista una reunión con representantes de la sociedad civil cubana. Sin embargo, se ha conocido que no habría ningún representante de la oposición en esta reunión. Es por ahora la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Y lo haremos luego de la pausa, Paola, agradeciéndote por este reporte desde Florida. Volvemos enseguida con más noticias. Gracias por continuar con la señal del Canal de las Américas. Revisamos noticias de Estados Unidos y del mundo. Hoy en Estados Unidos se escribe un nuevo capítulo en lo que podría ser el proceso de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este miércoles se van a realizar las primeras audiencias públicas en la jornada. Va a haber testimonios de testigos clave. El Congreso investiga si el mandatario ha presionado a su homólogo ucraniano para investigar
al hijo de su posible rival demócrata en las próximas elecciones, el ex vicepresidente Joe Biden. Entre tanto, Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, ha asegurado que va a apoyar la candidatura de Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. En una entrevista durante el lanzamiento de su reciente libro, la exfuncionaria ha respaldado la intención del republicano de ser reelegido. Además, se ha referido a la polémica sobre Ucrania, que ocupa la atención de los medios de comunicación y que involucra al presidente Trump. Uno de mis mejores amigos en el Consejo de Seguridad y uno de los mejores aliados de Estados Unidos para mí mientras estuve en el Consejo fue el embajador ucraniano. Así que ha sido una relación muy fuerte. Pero obviamente hay problemas. Ucrania siempre ha tenido problemas con la corrupción, con los que va a tener que lidiar, como hacen muchos países, pero creo que al mismo tiempo una Ucrania fuerte es muy buena para nosotros y tenemos que seguir viendo qué podemos hacer para mantenerla así. Al menos 7 personas han perdido la vida el día de hoy en una explosión de un carro bomba en Kabul, la capital de Afganistán. Este estallido se ha producido muy cerca de las oficinas del Ministerio del Interior. El ataque iba presuntamente dirigido contra un convoy de vehículos del gobierno en una arteria principal de la capital. El atentado perpetrado en plena hora pico no ha sido reivindicado. Fue ejecutado un día después del anuncio del presidente afgano de liberar a 3 prisioneros talibanes de alto rango en un posible intercambio con 2 profesores extranjeros secuestrados en el 2016. Y se recrudecen las protestas antigubernamentales en el Líbano. Manifestantes han bloqueado carreteras en rechazo a las declaraciones del presidente y la muerte a tiros de un manifestante en las últimas horas. El mandatario propuso un gobierno formado por tecnócratas y políticos, así también como la designación de un nuevo primer ministro. Sin embargo, los ciudadanos están exigiendo su renuncia y la renuncia de él y de todos los que le acompañan. Los manifestantes han comenzado el 17 de octubre a salir a las calles para repudiar lo que llaman corrupción que existe en el país. Y en París, la capital de Francia, se han llevado a cabo ceremonias conmemorativas al 4º aniversario de los ataques terroristas del 13 de noviembre del 2015. Esa noche 137 personas murieron, más de 350 resultaron heridas. 3 grupos terroristas coordinados cometieron una serie de atentados en diferentes puntos de la ciudad, también en el suburbio de Saint-Denis. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha encabezado uno de los actos en compañía de varios funcionarios del gobierno francés. El Tribunal Supremo de Australia ha permitido al cardenal George Pell apelar a su condena de 6 años de prisión por abusos sexuales cometidos contra 2 menores en la década de 1990. Se trata de la última vía legal que tiene el exministro de Finanzas del Vaticano de revertir la sentencia en su contra. Familiares de las víctimas han dicho estar profundamente decepcionados. El caso ha captado la atención de todo el mundo porque se trata de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en ser condenada por un caso de pederastia. El fundador del Circo del Sol, Louis Laliberté, ha sido detenido bajo sospecha de tráfico de drogas en la isla de Tahití, en la Polinesia francesa. Él es un millonario canadiense. Él posee un cultivo de marihuana en una de sus propiedades privadas. Las autoridades han interceptado a un hombre cercano al fundador del Circo del Sol por posesión de estupefacientes y hallaron fotografías de las plantaciones en su teléfono móvil. En un comunicado ya la compañía de este canadiense ha rechazado las acusaciones, aseguró que la marihuana es utilizada con fines médicos y estrictamente personales. Pedro Sánchez, Enrique Iglesias protagonizaron el día de ayer una imagen impensable hace unas semanas y que el presidente había querido evitar a toda costa. Este efusivo abrazo que acabó de sellar el acuerdo del gobierno de coalición. Se dijeron gracias Pedro, gracias Pablo. Ambos cerraron en solo 24 horas lo que no se pudo hacer posible en 5 meses. Sánchez acepta ahora que Iglesias sea su vicepresidente, pese a que se ha pasado en la campaña
autofelicitándose por no haber pactado con ellos por las diferencias sobre la crisis en Cataluña particularmente. También se han comprometido a participar esta formación, la de Iglesias, en el gobierno, que será proporcional de acuerdo al número de escaños que aporta. La ecologista adolescente Greta Thunberg se preparaba este martes para navegar a través del Océano Atlántico hacia España, donde va a tener lugar la conferencia ambiental COP25 del 2 al 13 de diciembre en Madrid. Esta es la fotografía que ha publicado en las cuentas de redes sociales de la joven sueca. Ahí aparece sentada con un velero marinero, con el marinero Nicky Henderson y su familia australiana. A esta hora la embarcación zarpa desde la costa este de Estados Unidos. 9:08 en Colombia. El presidente Iván Duque ha nombrado al canciller Carlos Holmes Trujillo como el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Guillermo Botero, quien renunció hace una semana a su cargo. Esto luego del bombardeo a un campamento de la disidencia de FARC, en donde 7 menores perdieron la vida. Duque dijo que el nuevo ministro va a seguir adelante en su lucha contra el narcotráfico. He designado al doctor Carlos Holmes Trujillo como nuevo ministro de la Defensa Nacional. El ministro Carlos Holmes deberá seguir adelante en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, seguir avanzando en la erradicación de cultivos ilícitos. Tendrá también a su cargo, por supuesto, enfrentar a los grupos armados organizados en todo el territorio nacional y también buscar en el departamento del Cauca no solamente que se consolide la seguridad, sino que avancemos en el plan social para el departamento. Y quiero hacer un especial énfasis en los temas de seguridad ciudadana. Estamos próximos a lanzar esa política, una política que también es integral y que va acompañada de logros que se están materializando y que son objetivos antes de concluir el año 2019. Vamos a hablar ahora de 2 emprendedores colombianos que le apuestan a la tecnología como medio para contribuir a la salud de las personas. Con nosotros aquí en estudios está Brian Alfonso Bobadilla Rojas y Fabio Barbosa Páez. Han construido, lo que tenemos en pantalla, un brazo robótico que puede controlar con los ojos a través de señales inalámbricas. Este sistema tiene como único objetivo ayudar a las personas que tienen problemas de movilidad. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. ¿Y por qué crearon y qué tecnología están utilizando para este brazo robótico? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, contarte un poco acerca de cómo surgió la idea. Nosotros somos 2 estudiantes, mi compañero Alejandro y yo, Brian, egresados de la Universidad Central, quienes querían hacer su proyecto de tesis en el área de la bioingeniería, y después contactamos al señor Fabio Páez, quien es el inventor del brazo. Lo hicimos porque tenemos ese chip de ayudar a las personas en condición de discapacidad, como es mi padre, quien haya usado el dispositivo. Ahora, ¿cuán efectivo y cómo es esto para las personas que no somos tan identificadas con la tecnología? Este dispositivo que se maneja con los ojos, ¿cómo es? Bueno, el funcionamiento es sencillo. Es a través de esta visera. A ver. Tenemos una cámara en donde la ubicamos de enfrente del ojo de la persona y así detectamos hacia qué posición está mirando el paciente. Y con base en esa información ejecutamos unas rutinas preconfiguradas para asistir a la persona. ¿Cuál es la capacidad de movilidad, de acción que tiene este brazo robótico con respecto a una mano normal? Sí quisiera darle la sí, palabra, por favor, adelante. Buenos días, gracias. El brazo tiene movimientos de flexión, extensión de la mano, flexión, extensión de la muñeca, giro de la mano y giro del todo el brazo. Se desplaza vertical y horizontalmente. ¿Es posible hacer una pequeña demostración? Está calibrada. Ahorita no. Ahorita tenemos un video. ¿Tenemos un video? Sí, correcto. ¿Tenemos el video listo para verlo? Por favor. Ahí está. Hablemos sobre imagen entonces. Usted nos decía que tenía la capacidad, yo le preguntaba con respecto a una mano normal, este brazo robótico, ¿qué es lo que puede y lo que no puede, los limitantes? El brazo
Limitados es lo que el paciente no puede realmente coger cosas demasiado pesadas, solamente es para asistirlas en su alimentación a las personas tetraplégicas, ya que se pueden volver independientes con este brazo en su parte de alimentación. Ok. Se puede instalar en la silla de ruedas o en la cama. Esta es la primera versión del dispositivo. ¿Cuál va a ser la continuación? La continuación va a ser con tecnología más avanzada como inteligencia artificial y el brazo va a tener motores paso a paso y sus movimientos ya son milimétricos. Adicionalmente, digamos, el trabajo futuro está enfocado más hacia el Internet de las cosas, en donde a través de la visera y los dispositivos que hicimos podamos controlar más que un solo brazo, sino podríamos controlar la luminaria de una casa, el accionar, digamos, de abrir un portón, entre otras cosas que no puede hacer una persona que se encuentra limitada con su movimiento. Muy bien, vamos a agradecer, ha estado con nosotros Brian Alonso Bobadilla y Fabio Barbosa Páez. Aquí en el estudio han construido este brazo, si lo podemos enfocar, un brazo robótico, se puede controlar con los ojos, ahí tienen el dispositivo. Ahí tienen el dispositivo a ponerlo, este brazo robótico. Esto también de los sensores y algoritmos matemáticos. ¿Cómo es esto? Que el sistema rastrea la dirección de la mirada. ¿Cómo lo explicamos? Pues para no ponernos en términos muy técnicos, sería el sensor, que es una cámara, está viendo siempre el ojo del paciente y lo está enfocando. Y a través de algoritmos matemáticos lo que hacemos es hacer un procesamiento de la imagen y detectar la pupila, solo la pupila hacia dónde se está moviendo. ¿Y cuál es la acogida que ha tenido esto? ¿O simplemente ustedes lo están probando, lo están ofreciendo? ¿Cómo es? Lo estamos probando, estamos haciendo alianzas con hospitales para probarlo con personas con limitación física. Hasta el momento solo lo ha probado mi padre, que es una persona que tiene hemiplegia. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido su papá? Digamos, a una persona que se encuentra limitada en su movimiento, cuando le permite a uno hacer una acción como si tuviese su brazo funcionando, es una experiencia muy bonita. Sienten como si ellos de verdad tuviesen esa extremidad funcionando. Y pues este fin de semana estuvimos en un congreso internacional en Manizales y lo mostramos, y también hay muchos interesados en seguir trabajando en el tema. Ahora, tras la experiencia de su papá, ¿quiénes nomás pueden o les puede resultar efectivo este tipo de herramienta, de dispositivo, de brazo electrónico? O sea, para nosotros, inicialmente queríamos hacerlo para personas tetraplégicas, que son las personas más limitadas en su movimiento. Pero como te mencionaba, para nosotros es muy útil cualquier persona que tenga una limitación en sus extremidades superiores para poderlo asistir a través del brazo. Brian y Fabio, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Vamos a ustedes también a agradecerles su sintonía con el canal de las Américas. Vamos a volver en cualquier momento cuando la noticia así lo amerite, en este 13 de noviembre del 2019. Siga con nuestra programación, ya está Club de Prensa listo. Gustavo Alegret va a hablar en los próximos minutos sobre este proceso de impeachment que ya lo reportábamos al principio con nuestra enviada al Capitolio, nuestra periodista en Washington, Emiliana Molina. Un buen día para todos.